Hola amigos y amigas de La Nación, gracias por visitar nación.com. En estos momentos me encuentro con Óscar Rodríguez, periodista de la sección de Economía, y bueno, quien les habla, Esteban Ramírez, editor de la sección de Economía, para hacer un repaso y tener con Óscar también una conversación de qué es lo que esperamos en el 2020 en relación con temas económicos y también de negocios. Es un año pues que viene bastante cargado, la agenda económica viene bastante cargada. Tratamos de cantar una lista de unos 8 a 10 temas importantes que usted, lector, debería tener en cuenta, darles seguimiento, monitoreo, pero ciertamente habrá muchos más y además por lo general son temas que están íntimamente relacionados unos con otros, ¿verdad? Óscar, no sé si coincides conmigo en eso, pero ciertamente la agenda con tema fiscal, con el tema de reactivación económica, internacionalmente con el desenlace de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues viene bastante fuerte la agenda de economía. Sí, efectivamente, el 2020 será un año todavía de acomodo para la economía, principalmente por los efectos de la reforma fiscal que todavía se seguirán mostrando durante el próximo año, durante este 2020, y bueno, y el contexto internacional será muy relevante para la economía costarricense pues, durante todo el año, ¿verdad? Dada la apertura a los mercados internacionales. Sí, aunque algunas personas, sobre todo en el extranjero, tienden a confundir a Costa Rica con una isla, no lo somos, ni en lo geográfico ni tampoco en lo económico. Estamos muy relacionados con los mercados financieros internacionales, con las cadenas de comercio, y esto hace que, digamos, para arrancar la agenda internacional tenga temas que van a ser de impacto muy directo para el país. Yo particularmente resaltaría dos. Una vez que sepamos a qué puerto llegan las conversaciones entre China y Estados Unidos en relación con sus diferencias comerciales, ¿verdad? Esto va a agregar incertidumbre o más bien a aplacar los ánimos. Y sobre esta base también tendremos que esperar a ver qué va a pasar con las tasas de interés, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que en tasas de interés la Fed envió una señal ahora a final de año, en su última reunión, decidió dejar la tasa de interés sin variaciones, luego de venir con reducciones consecutivas a lo largo de todo el 2019, y por ahí deslizó una sugerencia de que iba a ser paciente, antes de aprobar nuevos recortes. Esto tiene un impacto, como lo dije antes, directo para el país, para Costa Rica, porque precisamente la reducción de tasas de interés en un mercado financiero como el de Estados Unidos fue lo que abrió margen para la reducción de tasas internas. Eso como primer punto. Como segundo punto, en la arena internacional, considero que por ahí tenemos el tema del petróleo. ¿Por qué? La economía de Costa Rica es importadora neta de petróleo y los precios del hidrocarburo tienen impactos muy fuertes sobre los costos de los combustibles en el país. Y eso a su vez tiene relación con el manejo de la inflación. Es decir, importamos inflación en la medida en que los precios internacionales del crudo puedan tener variaciones hacia arriba o hacia abajo. Y en ese ámbito, pues las expectativas, al menos en el corto plazo, o al menos en el 2020, es que los precios permanezcan relativamente estables alrededor de los $60 el barril. Por ahí estaba leyendo algunas proyecciones, Óscar, que creo que del World Economic Forum, donde hablaba más o menos entre 58 y $62, dependiendo a qué organismo internacional se le prestaba atención. Con lo cual, bueno, esto es una buena noticia para el país, pues no se espera que haya algún movimiento abrupto. ¿Cuáles son los dos focos de atención ahí? ¿Qué va a hacer la OPEP en los próximos meses? Si reduce más la producción de crudo, esto podría tener una influencia, ¿verdad?, en los costos internacionales. Y también cuán fuerte, digamos, sea la aceleración de la economía mundial y sobre todo de algunos países emergentes, porque esto podría elevar la demanda. Pero en lo internacional yo creo que estos son como dos de los aspectos que deberíamos tener más en cuenta. Y luego podemos pasar a
al ámbito interno, Oscar, con la agenda, digamos, relacionada con la reactivación. Exactamente. Bueno, uno de los temas ahora que mencionó usted, Esteban, con relación a lo del precio del petróleo, en los últimos comentarios dados sobre la economía hechos por el Banco Central, de hecho no preveían presiones inflacionarias externas para el próximo año. Esto, bueno, es relevante también desde el punto de vista económico, dado que una inflación estable, y por lo menos así lo ha dicho el Banco Central, incluso el último dato, que es hasta noviembre, estaba por debajo del rango meta del Banco Central, que es el 3%. Eso también deja de entrever un poco, y por lo menos al mediano plazo, da claridad al sector empresarial para saber qué es lo que se espera en temas de inflación para el próximo año. Eso es muy relevante porque eso le permite a un empresario establecer ajuste en precios, por ejemplo, para la economía. Además, también en el tema económico, ya el Banco Central, ahora que presentó también el Producto Interno Bruto al tercer trimestre, y también cuando se presentó a octubre el índice mensual de actividad económica, pues reflejaban que ya ellos están viendo pues una recuperación todavía en ciernes, pero que ellos ya la están empezando a catalogar en el Banco Central como una recuperación. En el caso mensual es como 4 meses consecutivos de aceleración. Obviamente aún está por debajo de la variación interanual del año pasado, del 2018, por lo menos hasta octubre, pero bueno, ya por lo menos se logró romper un poco la tendencia de desaceleración y empieza una leve aceleración. Hizo varios ejercicios interesantes el Banco Central, por ejemplo, creo, ahí te corrijo un momentito, creo que fue la quinta, okay. Creo que fue la quinta aceleración del índice mensual de actividad económica. Entonces esto le dio pie al Banco Central para sugerir que estaba a las puertas de un proceso de recuperación, que debía verse si era algo sostenible o no, dependiendo de muchos factores, entre ellos la agenda internacional que ya mencionamos. Pero ahí tal vez lo que cabría acotar es que uno sigue viendo, primero, crecimientos moderados, ¿verdad? Sí. Siguen siendo por el orden del 2%, 2,5%, que está pues todavía debajo del potencial que tiene la economía local. Que es de 3,5%, me parece. Sí, por ahí anda la cosa. Y luego, aunque ellos sí resaltan que la aceleración se ve bastante interesante. Ellos tomaron el último cuatrimestre, o el último trimestre más bien, y lo analizaron y sacaron una variación más o menos como del 4,5%. Entonces ese ejercicio dice que ellos se atreven a decir que viene con fuerza, que el proceso de recuperación viene con fuerza. Ahora bien, ¿dónde haría yo una observación, una salvedad? Es en la naturaleza de cómo los diferentes sectores se están acomodando. Hay sectores que siguen en negativo, ¿verdad? Que siguen teniendo números rojos, ¿verdad?, de crecimientos, aunque menores, ¿verdad? Es el caso de la construcción, que fue un sector muy golpeado durante el 2019. Hay sectores que están sacando la cabeza con el agro, como el agro, ¿verdad? Y hay otros sectores que lo están haciendo bastante bien. Creo que por ahí servicios de educación, ¿verdad?, es uno de ellos, pero por un efecto rebote debido a la huelga de finales del 2018. Pero en general lo que uno ve es que Zonas Francas cuenta una historia, lo que está ocurriendo en las Zonas Francas cuenta una historia de la economía, y lo que está ocurriendo en la economía interna te puede terminar contando otra historia. De hecho, también el sector comercial, aunque todavía las tasas de variaciones son bajas, pero un sector muy clave, que es el de la venta de vehículos, claro, ya está empezando, o sea, siguen con variaciones negativas, pero la curva ya también dio un quiebre, por decirlo de alguna manera. Todavía está en negativo, pero ya dejó de caer. O sea, está empezando a subir. A noviembre estaban en -6, pero pasó momentos en que estuvo en -10 en meses anteriores, o -15 incluso. Entonces pareciera que ese periodo muy largo de más de 20 meses de variaciones negativas en la venta de vehículos nuevos principalmente está empezando a quedar atrás. Habría que ver, obviamente, si en el 2020 esto se logra afianzar y logran dar números positivos de crecimiento.
¿Qué va a depender mucho de esto? Bueno, un tema de confianza del consumidor. Tema de crédito va a ser muy relevante no para el sector de vehículos, pero también para el resto de la economía. Situación que todavía el crédito se mantiene en tasas de variación todavía moderadas, y que de hecho para los tres principales bancos públicos, que es el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular, prevén todavía que para el 2020 sus tasas de crecimiento del saldo del crédito van a ser leves. Todavía ellos, la meta por lo menos la establecen en un 5% los tres bancos, pero dependerá mucho. Esa es la expectativa de ellos de colocación al cierre del 2020, ¿verdad? Como saldo total de la cartera. Pero eso dependerá mucho de la confianza del consumidor y del sector empresarial. Bueno, ya el Banco Central había dicho también semanas atrás que está habiendo alguna recuperación en la demanda de crédito, y incluso se atrevió a plantear que ya había un efecto ahí plausible de la política monetaria que había llevado durante este año en tasas de interés, donde el Banco Central también redujo sus tasas de interés precisamente para mandar señales de que los intereses en el país pues tenían espacio para bajar un poco más. Lo que dice el Banco Central es que son señales, ¿verdad? Hay que esperar a ver qué ocurre, pero bueno, creo que en sectores económicos que hay que tener en la mira para ver posibles comportamientos a futuro de la economía, como dijiste vos, sector de automóviles, yo creo que el sector de inmobiliario también es una actividad muy encadenada. La pasaron muy duro este año. La construcción privada estuvo bastante hundida, ¿verdad? Sí. Y son sectores que al final jalan a otros, ¿verdad? O sea, cuando hay construcción, ¿verdad? Tenés ligados a sectores de los proveedores de materiales, proveedores de artículos de línea blanca, etcétera, ¿verdad? Entonces es un sector muy dinámico al cual se le tiene que poner mucha atención. Y por supuesto el agro. El agro también se estaba recuperando, ya había logrado sacar la cabeza, estaba en números azules de nuevo, en números negros, perdón. Se sentía un repunte en las exportaciones de piña, que es es el principal producto de exportación del país, pero bueno, habría que ver si también este aumento en las mayores exportaciones de piña es sostenible durante todo el 2020. Pues sí, el tema del crédito, digamos, volviendo al tema del crédito, sí, que es muy relevante, habrá que ver también la evolución de los programas de crédito de salvamento dados por los bancos públicos. ¿Cuál va a ser esa evolución? Principalmente porque debido al proceso de 2 años prácticamente, casi 3, de desaceleración en la economía, crecimiento del desempleo, eso generó que muchas de las carteras de crédito de tanto los bancos públicos como de los privados, cooperativas, mutuales y demás, empezaran a deteriorarse. Cierto. De hecho, los datos de la SUGEF, hasta octubre por lo menos, muestran que la cantidad de operaciones que estaban al día y que empezaron a deteriorarse a menos de 3 meses, subió en más de 100.000 operaciones. Esto demuestra un poco, y las explicaciones que se dan desde el punto de vista de entidades financieras es que mucho del deterioro en sus carteras se generó por la desaceleración económica, que eso también frenó el crecimiento de la colocación de nuevos créditos, que muchas de las personas perdieron empleo, que empezaron a dejar de pagar su cuota mensual. Un poco también de allí nace los programas, el impulso que dio el gobierno durante este 2019 a la creación de programas especiales de salvamento, que bueno, habrá que ver también en el 2020 cómo van madurando esos programas, porque entrar al programa como tal no es tan fácil, ¿verdad? Uno tendría a pensar, yo al menos, que el efecto es importante para ciertas personas, pero es limitado, tomando en cuenta el volumen total, la cantidad de requisitos, y digo también a la cantidad de personas que se pueden atender. Yo creo que otra incógnita también en materia de crédito es, teniendo tasas de interés relativamente bajas o estables en el 2020 y además con una oferta de crédito con potencial para crecer, es cómo toma estas dos condiciones la situación de endeudamiento de cada persona, cada familia y cada empresa.
cuán maltrechos, digamos, llegan los récords crediticios de empresas y familias al 2020 como para pedir un nuevo crédito o endeudamiento adicional. Y yo creo que eso también podría eventualmente poner un freno a la demanda de crédito. Otra variable aquí, Oscar, importante es el tipo de cambio. Sí. Es otro de los precios que vamos a tener a monitorear muy de cerca. Y esto porque, bueno, aquí hay varios factores que se concatenan, y es que el Banco Central cierra con reservas de dólares altísimas. Sí. Es decir, la economía parece tener una abundancia muy marcada de dólares, y esto ya se vio hacia finales del 2019, ¿verdad?, con lo que ocurrió con el precio del tipo de cambio que bajó pues bastante. Hacia finales del 2019 comenzó a repuntar un poco, pero sigue estando en niveles lejos de lo que logró alcanzar en el 2018, por hecho, encima de 600, ¿verdad? Sí, de hecho, si uno ve la evolución del 1 de enero hasta el 30 de enero del 2019, el colón se apreció frente al dólar en un 6%. Inició el año en un poco más de 600 colones y está terminando el año en 573 colones. Este es el promedio ponderado del mercado del Monex, ¿verdad?, que es el que administra el Banco Central. Ya cuando se va a las ventanillas, pues ese efecto se ve allí también, pero lo que muestra es que durante este año hubo factores que generaron que el precio del dólar empezara a reducirse frente al colón. Uno de los principales es la entrada de los eurobonos, ¿verdad? Entraron los eurobonos, las reservas llegaron a niveles, las reservas del Banco Central llegaron a niveles récord, no sé si por ahí de más de 9 mil millones de dólares, que es un montón de dinero. Y también entraron, o hay créditos en negociación con organismos internacionales. Por ahí hacia mediados de diciembre se concretó una capitalización necesaria, o por lo menos la autorización para capitalizar al Banco de Desarrollo de América Latina, el que conocemos como el CAF, ¿verdad?, que daría las opciones de pedir un crédito en dólares adicional. Entonces, seguimos teniendo un Banco Central muy lleno de dólares. La gran pregunta es qué va a hacer el Banco Central con esos dólares, si de alguna manera esto se va a terminar, digamos, parte de estos dólares van a seguir llegando a la economía, ¿verdad? Y va a haber presiones o abundancia, ¿verdad?, que querían bajar el precio del tipo de cambio. De hecho, para el 2020, parte de las necesidades de financiamiento del gobierno es ir de nuevo a la Asamblea Legislativa a solicitar una autorización para emitir eurobonos o deuda externa. Habrá que ver al final de cuentas cuánto es lo que el Ministerio de Hacienda le va a pedir a los diputados para autorización para poder emitir eurobonos. Durante el 2019 el objetivo inicial eran 6.000 millones, al final se les aprobó solo 1.500 millones. Entonces habría que ver, que definir Hacienda otra vez el margen de cuánto va a solicitar inicialmente y cuánto le va a terminar aprobando. Tiene que preparar el proyecto de ley, ¿verdad? Y comenzar a tramitarlo y aprobarlo, y luego de eso pues hacer la preparación y salir a mercados. Creo que ahí lo que más tiempo se toma ya por experiencia, por lo que hemos podido observar, es aprobar el proyecto de ley, ¿verdad? Hacienda ya tiene pues un muy buen manejo de cómo se hace la colocación internacional, y eso pues toma relativamente poco tiempo, pero lo que sí es casi que un hecho es que va a ser necesario pedir un nuevo crédito internacional, y esto pues nos dice que el otro tema iba a ser el financiamiento del déficit, ¿verdad? Y también el costo del endeudamiento, que va a ser uno de los temas del 2020. Sí, porque bueno, aunque se pide la autorización, la necesidad de recursos a lo interno y el endeudamiento del gobierno se va a mantener, debido a que los ingresos, aunque han ido mejorando, dado la aprobación de la reforma fiscal, principalmente con la implementación del IVA y los nuevos rangos para el impuesto de la renta y la aplicación de la regla fiscal, eso ha generado que por un lado los ingresos del gobierno crezcan
y por el otro lado la curva de crecimiento del gasto empiece a atenuarse, ¿verdad? Que para el 2020 clave será la regla fiscal. Que ahí Hacienda está caminando por una acera muy estrecha, que es el nivel de endeudamiento, ¿verdad? ¿Cierto? Si la regla fiscal establece que si su nivel de endeudamiento sube por encima del 60, del 60%, las restricciones en el crecimiento del gasto que va a tener que hacer son todavía más fuertes. Ya no solo va a tener que limitar gasto corriente, sino gasto de capital, y esto va a haber que manejarlo con mucho cuidado, Oscar. Entonces creo que también como el éxito que tenga Hacienda en administrar la regla fiscal va a ser clave. Yo no sé, Oscar, tal vez si para cerrar yo tiraría algunos puntos rápidos que creo que también van a estar ahí en la agenda, y el otro para mí, que fue uno de los protagonistas del 2019, es el IVA. El IVA. Todavía siguen saliendo resoluciones, pronunciamientos, dudas en relación con la aplicación o no aplicación de este impuesto, y yo creo que durante el 2020 el IVA va a seguir teniendo el protagonismo, que si se aplica en transacciones transfronterizas, que si se aplica en transacciones SIMPE, Hacienda va a tener que ir aclarando el tema del IVA. Muchas dudas en relación con el IVA, va a seguir siendo protagonista. Claro, no, además de que hay que recordar que el 2020, el periodo fiscal va a ser de octubre a diciembre, va a ser un año tributario, por decirlo de alguna manera, así lo estableció la ley, más largo, sí, un año atípico, porque van a ser más meses de periodo fiscal para que ya el 2021 sea año calendario, perdón, pero sí, el tema tributario seguirá del día a día, porque todavía hay dudas sobre muchas de las aplicaciones de los nuevos tributos, y también eso se va viendo que consultas que le hacen a tributación, respuestas que se dan, criterios técnicos que ha ido emitiendo Tributación y Hacienda para aclarar en algunos casos dudas de muchos contribuyentes. Dos temas más. Turismo. El tema del turismo ha sido muy importante. Este año le fue bien al sector, hubo un crecimiento, fuertes ingresos de divisas este 2019. Muchísimo más vuelos. Muchísimos más vuelos. Yo creo que es clave también para el 2020 qué ocurra con este sector, que ha sido muy dinámico, que impacta mucho en comunidades, se encadena muy bien también con muchos sectores productivos. ¿Qué ocurrirá con la OCDE también? Sí. Restan 4 comités de aprobar. Estamos en la recta final para entrar a esta organización de países. Eso estará dominando también el temario, y en el sector empresarial creo que quedaron algunas historias ahí como medias inconclusas, ¿verdad? Yo por ahí recordaba, por ejemplo, el caso de la venta de GESA al grupo Yuan, en una operación grande que la está viendo la Comisión para Promover la Competencia, que tendrá que emitir su criterio en los primeros 2 meses. En los primeros 2 o 3 meses, creo que es del próximo año, debería emitir un criterio en relación si hay algún tipo de concentración con esta compra. Por ahí hay una apertura prevista, que es la de la planta de Coca-Cola en Liberia, ¿verdad? Que está planeada para el 2020, y proyectos inmobiliarios hoteleros en Alajuela y en las inmediaciones de La Sabana también, pues como algunas digamos transacciones empresariales que deberíamos comenzar a ver en los primeros días del 2020, Oscar. Entonces, como vemos, está bien nutrida la agenda, hay mucho trabajo en la sección de economía, y pues la promesa de mantenernos siempre siguiendo el hilo de todos estos temas. Oscar, no sé si nos fue uno. Pues van a ser muchos temas, creo que para el 2020 que se estarán informando desde el sitio web, así como en las páginas del diario. Perfecto, entonces muchas gracias por acompañarnos este año, y esperamos contar con su fidelidad durante el 2020. Oscar, que pases muy bien. Igual. Muchas gracias.